La historia de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, se remonta a 1973, cuando el entonces presidente Richard Nixon tenía una misión muy específica en mente: controlar, reprimir y disminuir el suministro, la distribución y el consumo de narcóticos en los Estados Unidos. En apariencia, la DEA se habría creado para combatir el tráfico de drogas, su flujo por los países de origen y destino. Se habría creado para combatir una guerra de la que poco se sabía en aquel entonces, una guerra que prácticamente estaba siendo bautizada por el tío Sam. La guerra contra las drogas iniciaría ahí, y tras 50 años se demostraría que la palabra éxito no serviría para calificarla. Pero en ese entonces, hace 50 años, el mundo entero le compraría el discurso a los estadounidenses, y con esa simple justificación, la de combatir las drogas, de la noche a la mañana, muchos gobiernos de América fueron infiltrados por agentes de la DEA que se decían dispuestos a trabajar con ellos. Lo cierto es que en ese momento el gobierno norteamericano habría extendido su vigilancia internacional. La DEA le permitió tener ojos donde antes no los tenía. Le permitió inferir en los asuntos de seguridad nacional y marcar ellos su agenda sobre cómo debían combatirse a los criminales. Desde el punto de vista de la propia agencia y para muchos de los encargados de las políticas de estupefacientes en Estados Unidos, la DEA considera que ha logrado muchas de sus metas. Sin embargo, la historia y más allá de eso, los datos duros nos señalan que esto no fue así. Han pasado 50 años de la creación de la DEA y no hemos visto que disminuya las drogas a nivel mundial, no hemos visto que disminuya el consumo de drogas en los Estados Unidos, incluso se ha incrementado de forma alarmante. Hay ciudades, como lo hemos podido observar, como Filadelfia, donde hay zonas y regiones de la misma ciudad que parecen zonas zombies, ¿no? Donde la gente de plano se ha olvidado y el gobierno se ha olvidado de hacer ese trabajo. Por eso siempre ha sido muchísimo más fácil atacar, ¿no?, a ciertos países latinoamericanos y en específico a México y a Colombia. ¿Por qué a Colombia? Porque es uno de los máximos productores de la cocaína y recordemos que fue una droga que proliferó en los años 80 y que era una de las principales, ¿no?, peligros para el consumo de drogas hacia los Estados Unidos. Aunque los gobiernos regionales han colaborado con la agencia, actualmente también se están reevaluando su relación con esta y por lo tanto considerando otras alternativas a las estrategias de espionaje e intromisión que han caracterizado a la DEA por años. Hemos visto cómo a lo largo de los años la DEA se ha visto involucrada, ¿no?, en muchas de estas mecánicas, ¿no?, de sobornos, traición, hechos delictivos, y que como ellos tienen la autorización, posiblemente por un acuerdo de la Fiscalía de los Estados Unidos con la DEA, en cuanto a que ellos pueden realizar la simulación de actos jurídicos con apariencia de delito, o sea, les dan permiso de aparentar ser delincuentes para poderse infiltrar ante estos grupos criminales del narcotráfico, pues obviamente el trabajo que ellos realizan está fuera de un marco legal. En 1973, la DEA comenzó con un presupuesto de menos de $75 millones para realizar todas sus operaciones. Pero ahora goza de una inversión del gobierno federal de más de $2,000 millones anuales, con cientos de oficinas en Estados Unidos y en el exterior, así como miles de agentes, investigadores y especialistas. Pero en suelo extranjero y de manera muy inteligente por parte de ellos, se ha caracterizado por crear una relación pseudo-cooperativa con las fuerzas del orden de otros países. O mejor dicho, ha sabido cómo manipular para ser ellos quienes finalmente tomen las decisiones clave en materia del combate al narcotráfico. Una de las colaboraciones más emblemáticas es la que ha tenido en nuestro país. Y en México, por supuesto, pues había un cartel de la droga que en aquel entonces era preponderante, que era el cartel de Guadalajara, ¿no? Que estaba comandado en aquel entonces por
quien ya sabemos todos que incluso fue detenido nuevamente hace poco, ¿no? Que es Rafael Caro Quintero, y que ahí se empieza a dar una trama en cuanto a Enrique Camarena, conocido como Kiki Camarena, un agente de la DEA que se infiltra en este cartel y que posteriormente, en el año de 1985, es asesinado, de acuerdo a la información que la misma DEA da, por personajes que tenían que ver y estaban ligados directamente con este cartel de las drogas. En México, específicamente, la DEA ha desarrollado un par de iniciativas de largo alcance y que cobraron relevancia con el paso de los años. Uno de ellos, y quizá el que marcó la pauta para todo lo que vendría después, fue el Plan Cóndor. La Fuerza de Tarea Cóndor, como se le llamó, ¿no? Inició en los años 70, a mediados de los años 70 y a finales, y a principios de los años 80 se cambió por la Fuerza de Tarea Marte. Ellos buscaron que, en este caso, el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, porque también la Marina tuvo una participación, fueran a ciertas zonas rurales y serranas de nuestro país, para que en esta Fuerza de Tarea se abocaran a la destrucción de plantíos de las drogas, ¿no? En específico, la marihuana, la amapola. El problema con esta estrategia, y que en ningún momento fue visualizada por las autoridades mexicanas, es que al destruir los plantíos y quitarles este espacio a los grupos criminales, lo único que se logró fue desplazarlos de la sierra a la urbe. El crimen organizado se diversificó, se modernizó y llegó a las ciudades para continuar con sus operaciones. En 1997, con la llegada del TLC, los capos vieron en esa ventana de comercio trilateral una oportunidad de expansión, y así fue como volvieron a replantear sus metodologías. Fue entonces cuando la DEA, pensando que ellos también debían de evolucionar, intentaron una nueva estrategia, el Plan Mérida. El Plan Mérida, que además fue una gran violación a la soberanía del país, le dio la oportunidad a las agencias norteamericanas, ¿no? No solo a la DEA, sino a las más de 12 agencias norteamericanas que existen en el país y que trabajan directamente con México, de que pudieran intrometerse en la soberanía nacional realizando trabajos de investigación, estando armados sin permiso. Recordemos que incluso Enrique Peña Nieto autorizó el hecho de que los agentes de la DEA pudieran estar armados en México. Fue muy permisivo y se hablan de miles de millones de dólares que se entregaron a los gobiernos mexicanos, algunos de ellos en especie, otros en dinero, y que la verdad, bueno, pues fueron manejados como la caja chica de Genaro García Luna. México también fue la sede para mostrar el verdadero rostro de la DEA, una agencia que se disputaba, hasta estos días, el protagonismo en materia de seguridad antidrogas en los Estados Unidos. Sus rivales, sus propios hermanos, la CIA y el FBI. La rivalidad entre ellos quedó marcada con un capítulo específico suscitado en nuestro país. También incluso en los años 80, y es un tema que se ventiló años después, pero que es muy conocido, la CIA apoyó a un narcotraficante como Rafael Caro Quintero para que él suministrara drogas hacia los Estados Unidos de forma legal, única y exclusivamente con la condición de que apoyara a los contras en Nicaragua, llevándoles armas de fuego. Entonces, bueno, pues también esas luchas que se dan, ¿no?, de forma interna por el poder, nos demuestran cómo la CIA peleó con la DEA y la DEA terminó ganando, por así decirlo, en los espacios públicos con la muerte de Kiki Camarena. Entonces vemos una DEA incluso que cambia completamente. Enrique Camarena pasaría a la historia compartida de México, Estados Unidos y la DEA
como el primer agente de esta agencia en ser secuestrado y luego asesinado a manos del narco mexicano. La Operación Leyenda fue la que enmarcó este capítulo. Tras años de investigación, se ha señalado que Kiki Camarena, como se le conoció, fue asesinado por infiltrarse en el hoy extinto Cártel de Guadalajara. Esta acción, que nunca antes se habían permitido los capos mexicanos, despertó la ira y la sed de venganza de los norteamericanos. Entre 1985 y 1994, la Operación Leyenda se llevó a cabo a manos de la DEA para investigar la muerte de su agente. Héctor Berreyes, hijo y nieto de mexicanos, fue el encargado de liderar esta operación. Para ella, reclutó a decenas de informantes que estuvieron involucrados en el asesinato de Camarena de manera directa o indirecta. Algunos de ellos incluso se convertirían en testigos protegidos de Estados Unidos. Algo para lo cual Berreyes pediría más recursos al gobierno de las Barras y las Estrellas, recursos que serían enviados hasta México sin miramientos, pues luego de lo de Kiki Camarena, el vecino del norte no repararía en gastos hasta llegar al fondo de los hechos. Tras decenas de operaciones e investigaciones, la DEA y las autoridades mexicanas terminarían concluyendo que Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, serían los autores intelectuales del asesinato de Camarena. La relación entre México y Estados Unidos en materia de cooperación e intercambio de información e inteligencia nunca volvería a ser igual. Por años, la colaboración más estrecha que pudo haber tenido la DEA con algún gobierno extranjero es la de Colombia. Ha quedado así marcado con el paso de la historia, inicialmente contra los cárteles de Medellín y Cali, cuyas estructuras fueron desmanteladas y sus líderes ultimados o encarcelados. Recordemos que se crea el Plan Colombia para tratar de atacar de forma directa el poder tan desmedido que tenían ciertos grupos del narcotráfico, pero en específico Pablo Escobar, ¿no? que llegó a ser el rey de las drogas a nivel mundial y que era uno de los puntos prioritarios para el gobierno de los Estados Unidos. Al grado de que, bueno, dentro de este Plan Colombia se sabe que el mismo gobierno de los Estados Unidos estuvo apoyando en su momento a ciertos grupos guerrilleros para poder ser un contrapeso contra estos carteles de la droga, ¿no? Había dos carteles muy importantes, muy preponderantes, que eran lo que ellos estaban buscando, ¿no? Poder acabar con ellos, que era el cartel de Cali y el cartel de Medellín. La historia de la DEA en suelo colombiano resulta tan contrastante, escandalosa, cuestionable, efectiva sí, pero con grandes tintes de corrupción y malversación. Todo ello junto, envuelto en un mismo universo. Y es que todo es tan contrastante que basta con decir que la DEA será recordada por esa histórica foto de sus agentes posando junto al cuerpo inerte de Pablo Escobar, el capo de capos, el líder narcotraficante de Colombia por excelencia, que terminó acorralado en un tejado por los agentes norteamericanos y el ejército de su país, gracias en gran medida por las labores de inteligencia de la DEA y su colaboración con las fuerzas de seguridad nacionales. La llegada del izquierdista Gustavo Petro a la presidencia colombiana pareciera marcar un punto de inflexión en la conducta que podría tener la DEA a partir de ahora en la nación sudamericana. Petro ha propuesto en repetidas ocasiones un cambio de estrategia en la lucha contra las drogas, así como una política para alcanzar la paz en su país, cuya historia está marcada por un conflicto violento que ha dejado al menos 450,000 muertos solo entre 1985 y 2018. Entonces una guerra contra las drogas dirigida a la marihuana y a la cocaína ha terminado en algo terriblemente peor. Por eso yo hablo del fracaso de la política de la guerra contra las drogas.
porque los ha llevado casi al suicidio, que es el fentanilo. Muchos de estos grupos que han estado, sectores sociales que han estado viviendo de la cadena de la cocaína, preferirían ya hoy tener otra oportunidad, otra opción. Luis Millón, subdirector de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, renunció a su cargo después de que una investigación periodística de la agencia AP revelara que fue consultor de al menos 2 farmacéuticas, Morris & Dixon y Purdue Pharma. Mientras tanto, la actual directora de la DEA, Annie Milgram, es señalada por al menos una docena de contratos irregulares que habría utilizado para llevar a la DEA con grandes sueldos a personas que conocía cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de Derecho de la Universidad de Nueva York. Apenas esta semana, Milgram compareció ante un subcomité de la Cámara de Representantes, frente al que afirmó que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son responsables en gran medida de la crisis de opioides de la Unión Americana, destacando que estas organizaciones tienen asociados, facilitadores e incluso intermediarios en 50 estados de su país y en más de 40 naciones alrededor del mundo. At DEA, we have undertaken a transformation of our own to meet this moment. We have transformed our vision. We are now laser focused on the criminal organizations that are responsible for flooding fentanyl into our communities, the Sinaloa and Jalisco cartels. We have transformed our plan. We have built an entirely new strategic layer with 2 counter-threat teams, one for Sinaloa and one for Jalisco. These teams are made up of special agents, intelligence analysts, targeters, data scientists, subject matter experts in chemistry and finance, and just recently we built a 3rd counter-threat team devoted solely to the illicit finance, the money laundering of these 2 cartels. These teams centralize all of DEA's intelligence. They are mapping the cartels. They are analyzing these criminal networks that now exist in more than 40 countries, and they are developing targeting information on the members of those networks, wherever they operate across the globe. Ante estas nuevas acusaciones, el presidente de México respondió solicitando al responsable de la DEA las pruebas que respaldan su afirmación. No tenemos nosotros esa información. No sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá y nos dieran más detalles, porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación tienen 40,000. ¿Cuánto? En 100 países, 40,000 elementos, 20,000 del cártel de Sinaloa y 20,000 de Jalisco, ¿no? Que nos diga cuáles son las pruebas que tienen. Acaban de estar la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, la vicefiscal del gobierno de Estados Unidos, el subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad, y no hubo ninguna información al respecto. Así era antes en México, nada más que se puso orden.
La historia de corrupción en la DEA continúa con Nicolás Palmieri, ex director regional en México, quien fue transferido en mayo de 2021 a sus oficinas centrales en Washington. 10 meses después, en marzo de 2022, renunció. Fue una destitución disfrazada, pues Palmieri mantenía nexos e incluso socializaba y vacacionaba con abogados que defendían a narcotraficantes latinoamericanos en Miami, Florida. Por otra parte, un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla que en el último año y medio, la DEA logró infiltrarse en el Cártel del Pacífico para investigar el tráfico de fentanilo. Dicha investigación fue realizada sin el conocimiento del gobierno mexicano. Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? No pueden haber agentes extranjeros en nuestro país. No. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno mantendrá el trabajo de colaboración contra el tráfico de fentanilo, pero fue enfático en que las autoridades estadounidenses deben mirar qué ocurre en su territorio. Por años, la DEA ha trabajado en nuestro país persiguiendo únicamente sus propios intereses. Han buscado desmantelar a los grandes cárteles de la droga y eliminar a los importantes capos. Pero en el camino, lo único que han logrado es desintegrar las grandes organizaciones para luego redistribuirlas en un sinnúmero de células delictivas que igual siguen causando violencia en el país. ¿Cuáles han sido realmente los resultados en estos 50 años? Si nosotros hacemos los análisis, ¿no?, de qué es lo que ha dejado de positivo la DEA contra qué es lo que ha dejado como negativo, pues nos podemos dar cuenta que en todos los lugares en donde la DEA ha estado se ha incrementado la violencia y además se ha incrementado el número de células delictivas. Así llega la DEA a su 50 aniversario, con un gran y extenso discurso de logros y éxitos, al menos desde su óptica, y con grandes errores, fracasos y tropiezos desde la visión de los gobiernos con los cuales ha colaborado. El futuro de la agencia parece incierto, pues la guerra contra las drogas no ha terminado. Más bien, ha evolucionado y con ello se diversifica. La pregunta entonces es obligada. ¿Para qué seguir manteniendo a una agencia como la DEA